vida, me diste amor. Tu sangre el precio pagó, la fuente de vida a mi vida llegó. ¿Cómo fue que yo, sin darte nada, me amaste a mí, me diste a mí? ¿Y cómo fue que yo, sin darte nada, entregaste todo, todo por mí? La cruz habla de amor, de cómo el Salvador dio todo por un pecador. La cruz, su sangre marcó, el Rey su vida entregó y salvación al mundo dio. Rey y Señor, no soy esclavo, por ti libre soy. Fiel, eres redentor, abriste el camino y me diste perdón. ¿Cómo fue que yo, sin darte nada, me amaste a mí, me diste a mí? ¿Y cómo fue que yo, sin darte nada, entregaste todo, todo por mí? La cruz habla de amor, de cómo el Salvador
el santo nombre de Dios, al único Dios, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Qué bueno que es poder alabarle, bendecirle, exaltar su nombre, porque solo Él es santo, solo Él es digno. La Biblia nos dice en el Salmo 150, alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle con son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalo resonante, alabadle con címbalo de júbilo. Todo lo que respira, alabe al Señor. Amén. Todo lo que respira. Si en este día tú estás respirando completo, y en esta época que esta enfermedad que se está desarrollando en el mundo nos retira es la respiración, ¿no? La mayoría de las personas mueren porque no pueden respirar. Pero mira, tú y yo podemos respirar. Y si podemos respirar, es tiempo de alabar al Señor. Amén. Dale fuerte tu aplauso al Señor. Y hoy vamos a alabarle al Señor con cánticos de victoria. ¿Cuántos trajeron su voz para adorarle? ¿Puedes dar un fuerte amén? De victoria, canta alabanza al Rey de gloria. Grita al Señor con voz de victoria, canta alabanza al Rey de gloria. Aleluya sea aquel que nos causó ser vencedores con su amor. Solo en Él podemos vencer. Es invencible nuestro Rey. ¿Cuántos trajeron su voz de victoria? Adoramos, Señor. Grita al Señor con voz de victoria, canta alabanza al Rey de gloria. Aleluya sea aquel que nos causó ser vencedores en su amor. Solo en Él podemos vencer. Es invencible nuestro Rey. Solo en Él podemos vencer. Es invencible nuestro Rey. Aleluya. Solo en Él podemos vencer. Es invencible nuestro Rey. Solo en Él podemos vencer. Es invencible nuestro Rey. Aleluya. Glorificamos su nombre. Amén. Dios es nuestro Dios victorioso. Hay victoria en su nombre. ¿Cuántos se sienten victoriosos en esta mañana? ¿Cuántos se sienten victoriosos en esta mañana? Deben gritar más fuerte porque uso audífonos y no escucho muy bien.
Así que debe llegar nuestra alabanza y nuestra adoración ante el trono de su gracia. Amén. ¿Cuántos se sienten victoriosos en esta mañana? Solo tú eres santo, Señor Jesús. Glorioso Señor, glorioso Salvador. Dios de milagros, haz tu obra en mí, despeja mi duda, sé que estás aquí. Dios de milagros, tú todo lo puedes. Palabra será suficiente, pues yo sé por la fe algo está por suceder. Yo sé por la fe algo está por suceder. Voy a adorar, su nombre exalta, al que vivo está, al Dios de milagros. Algo va a suceder. Te adoramos, Cristo. Sentir tu espíritu en mí, el mismo que levantó a Cristo Jesús. Pues yo sé por la fe algo está por suceder. Yo sé por la fe algo está por suceder. Voy a adorar, su nombre exaltar, al que vivo está, al Dios de milagros. Que sea tu casa, oh Dios, en este lugar, en mi corazón. Construye tu casa, oh Dios, en este lugar, en mi corazón. Que sea tu casa, oh Dios, en este
este lugar, en mi corazón. Construye tu casa, oh Dios, en este lugar, en mi corazón. Que sea tu casa, oh Dios, tu casa, oh Dios. Voy a adorar Su nombre exaltar al que vivo está, al Dios de milagros. Te adoramos, Señor Jesús. Mientras vives en la tormenta, mientras pasas por el fuego, mientras pasas por las aguas, adórale a Él. No esperes salir en victoria y ahí adorar, sino adorar mientras viene la victoria. Adorar mientras viene el milagro. Adora en todo tiempo, porque Él es bueno, porque Él tiene el control en medio de todas tus circunstancias. No se ha ido, no te ha dejado, no te ha desamparado. Adora mientras sucede. No esperes ver la victoria para adorar. Adora mientras el milagro llega, porque Él es bueno. Si Él te ayudó en otros tiempos, así lo hará nuevamente. Él lo hará otra vez. Te adoramos, Señor Jesús. Te adoramos, Señor Jesús. Solo tú eres santo. Solo tú eres santo. Glorioso Señor. Bendito Salvador. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, Señor Jesús. No hay nadie como tú. Incomparables son tus obras, Señor. En este lugar, en mi corazón, que sea tu casa, oh Dios. En este lugar, En mi corazón, en mi corazón, construye. construye tu casa, oh Dios. En este lugar, En mi corazón. y en mi corazón, que sea tu casa, oh Dios. Él está buscando Ven corazones a este lugar, para construir y su en casa, mi corazón, para habitar ahí. construye tu casa, oh Dios. En este lugar, en mi corazón, que sea tu casa, oh Dios. En este lugar, en mi corazón, que sea tu casa, oh Dios. En este lugar, en mi corazón, construye tu casa, oh Dios. Ven a este lugar, en mi corazón, que sea tu casa, oh Dios. Tu casa, oh Dios. Voy a adorar. Alguien en esta mañana quisiera Tu nombre decidirse por Cristo exaltar, y decir: yo quiero que Él haga una casa que vivo en mi está. corazón. Quiero reconocerle a Él como mi único y Dios suficiente de Salvador. milagros. Y voy a adorar
Hay alguien en esta mañana que quisiera decirle: Señor, yo quiero que construyas una casa en mi corazón. Tal vez tú no has reconocido a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Yo quiero invitarte en esta mañana que tú puedas hacerlo si no lo has hecho. La Biblia dice que Él está a la puerta y llama. Y si alguien abre la puerta, Él va a entrar y cenar contigo y estará contigo. Y nunca más se va a ir. Si hay alguien en esta mañana, puedes levantar tu mano ahí donde tú estás y decirle: Señor, yo quiero reconocerte a ti como mi único y suficiente Salvador. Ya he guiado solo el tren de mi vida y creo que lo he chocado muchas veces. Hoy quiero que tú me guíes. Y no importa si está roto o chocado el vehículo de tu vida, llegas al taller del mejor maestro. Él te va a reconstruir. Si hay alguien, puedes levantar tu mano. O tal vez alguien que se ha alejado del Señor y quisiera reconciliarse con Él, también puedes levantar tu mano donde estás para orar por ti. Pero quiero que la levantes muy en alto, porque esto es de valientes. Amén. Muy bien. Vamos ahora. Cierra tus ojos ahí donde estás y vamos a orar. Repite esta oración conmigo. Señor Jesús, yo te reconozco como mi único y suficiente Salvador. Gracias por lo que hiciste en la cruz por mí. Gracias por tu sangre. Gracias, Señor, por haberte puesto en mi lugar. Ahora, Señor, te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Abro la puerta de mi corazón para que tú entres en mi corazón y construyas una casa en mí. Señor, te acepto. Perdona mis pecados. Escribe mi nombre allá en el libro de la vida. Gracias, Señor. Amén. Ahora yo voy a orar por ti, ahí donde tú estás. Señor Jesús, gracias te doy por estas personas que tú conoces su nombre. Tú los has llamado desde antes de la fundación del mundo y además cuando estaban en el vientre de su madre. Tú los viste, los formaste, los amaste. Y gracias porque hoy tú los trajiste a este lugar para que te reconozcan, para que se encuentren contigo, a pesar de que tú los has cuidado a lo largo de su vida hasta este día. Señor, gracias, gracias por ellos. Ahora, Cristo Jesús, te pido, bendito Padre Celestial, que tú seas con ellos, los guíes, los fortalezcas cada día más y más, y que sea visible tu presencia en su vida y empiecen a caminar como verdaderos cristianos. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. ¿Puedes dar un fuerte aplauso al Señor? Este es el mes de la obediencia y empezamos hablando del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, que es una forma clara de obedecer. La semana pasada hablábamos acerca de la confianza y que confiar nos señala que estamos obedeciendo, ¿sí? Cuando confiamos en alguien, obedecemos sus instrucciones. Y hoy quiero hablar con ustedes acerca de
lo que hace, los resultados de la obediencia. Y uno de estos resultados es cómo el favor de Dios es desatado. El favor de Dios se desata a través de la obediencia. Esto es uno de los resultados de cuando nosotros obedecemos, el favor de Dios está con nosotros. Muchas veces cuando venimos a Cristo, tenemos el pensamiento errado de que venir al Señor y conocer a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador va a traernos a nosotros una vida sin problemas, una vida sin dificultades. Vamos a vivir eternamente en una burbuja de amor, paz y felicidad. Pero no es verdad. Porque mientras estamos aquí en la tierra, estamos propensos a vivir aflicciones. La Biblia dice, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Cuando venimos a Cristo no quiere decir que vamos a estar siempre sin problemas o sin dificultades. Vamos a atravesar por enfermedades, vamos a atravesar por circunstancias difíciles, pero no siempre, no vamos a estar solos, sino vamos a ir con Él siempre. Dice la Biblia que Él ha prometido que nunca nos va a dejar, que nunca nos va a desamparar. Y muchas veces nosotros cuando estamos sirviendo, cuando venimos a los caminos del Señor, cuando estamos obedeciendo, leemos la Biblia, oramos, entonces nosotros decimos, y viene un problema, y viene una dificultad, nosotros decimos, bueno, ¿qué está pasando? Si antes, cuando no conocía al Señor, yo vivía mejor, no tenía tantos problemas como ahora tengo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Debería ser que mientras estoy más cerca de Dios, no debo tener tantos problemas, tantas dificultades. Déjeme decirle que es un pensamiento errado, estamos equivocados, porque nosotros estamos en el mundo y la Biblia dice que el mundo a lo bueno llama malo y a lo malo bueno. Entonces conocer al Señor y vivir conforme la palabra de Dios nos habla, nos dice, siempre va a chocar con el mundo. Porque en el mundo siempre vamos a aprender, aquellos que no conocen del Señor, ¿qué pasa cuando a alguien se deja olvidado un teléfono celular? El cristiano debe tomar ese teléfono celular, debe esperar que le llamen y debe decir, aquí está, ven y llévate tu teléfono. El impío, ¿qué hace? El que no conoce al Señor, me encontré un teléfono, es mío, y te lo guardas. Porque eso es lo correcto, ¿no es cierto? Para el mundo, para aquel que no conoce del Señor. Pero para nosotros, los cristianos, eso está mal. Eso es hurtar. Eso es tomar algo que no es tuyo, que no te corresponde. Para aquel que no conoce del Señor, si nosotros actuamos como cristianos, somos tontos. ¿Por qué no aprovechas la oportunidad? Si me dio de más el vuelto la señora de la tienda, un cristiano, ¿qué debía hacer? Devolver. Estás dándome de más. Uno que no conoce de Dios, ¿qué hace? ¿Para qué se equivoca? ¿Para qué no presta atención? Entonces siempre va a chocar nuestra actitud, nuestra forma de vida con aquellos que no conocen de la palabra del Señor y vamos a tener problemas. Si tú eres el primero en tu casa que conoce de la palabra del Señor, vas a ser molestado, vas a ser llamado la atención constantemente. Tu familia con la que antes te reunías a beber hasta que todos se peleen o hasta que destruyan la fiesta, ya no vas a hacer eso. Entonces vas a hacer ¿qué? ¿Qué pasa? Ya vas a ser objeto de burla porque te van a empezar a decir, o sea, ¿qué te pasa? ¿Por qué ya no compartes con nosotros? ¿Por qué ya no estás con nosotros? ¿Por qué ya no actúas igual que antes? ¿Qué te pasa? Hasta que te respeten, hasta que respeten lo que tú crees, va a ser muy complejo, muy difícil. En el mundo tendremos aflicción.
dice la palabra de Dios. Y a veces nosotros decimos, Señor, ayúdame. Necesito que me ayudes, que me cuides, que me levantes, porque se supone que si estoy contigo no debo tener problemas. Y cuando estamos empezando a atravesar por crisis, graves crisis económicas, graves crisis sentimentales, cuando empezamos a tener problemas familiares, entonces decimos, Señor, ¿qué será? ¿Que estoy pecando? Y no falta por ahí un hermanito que te diga, creo que debes de estar en pecado. Por eso es que te está pasando lo que te está pasando. Y entonces nosotros decimos, Señor, pero no, o sea, yo he estado viviendo bien. ¿Por qué tengo tantos problemas? Y hay veces que sales de una y ya entras en otro problema, y sales de ese y entras otro. Hay temporadas difíciles en nuestra vida. Y nosotros decimos, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Jesús en ese momento? Ahora hay dos tipos de problemas, hay dos tipos de tormentas. Unas en las que tú te metes por tus malas decisiones. Te endeudas de más. ¿Qué más? No tienes cuidado tal vez de tus palabras y te metiste en un chisme, en un pleito, en un problema. A veces es por tus malas decisiones, pero a veces es porque Dios mismo te mete o permite que pases por pruebas y dificultades. Y cuando Dios permite esto, es porque quiere desatar sobre ti su favor y necesita que pases por esa prueba, por esa tormenta, por esa dificultad, para que veas su mano poderosa, cómo te salva, cómo te defiende, cómo te ayuda. Amén. Dale fuerte tu aplauso al Señor. El libro de Mateo capítulo 14, versículo 22. Mateo capítulo 14, versículo 22. Dice la Biblia, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Vemos aquí el pasaje de Jesús anda sobre el mar. ¿Y quién fue el que le subió en la barca a sus discípulos? Jesús. Les dice, súbanse a la barca y vayan al otro lado. Yo me voy a quedar con la gente. Había acabado de predicar. Y siempre era Jesús el que se iba primero y los discípulos se quedaban despidiendo a la multitud. Pero esta vez Jesús les dice, no, vayan ustedes primero y suban en la barca y nos vemos al otro lado. Y yo voy a quedarme aquí y voy a despedir a la multitud. Tal vez les vio cansados y les dijo, vayan ustedes y suban en la barca. Ellos suben a la barca. Jesús no era pescador, Jesús era carpintero de profesión. Los pescadores eran Pedro, Juan, Jacobo, y muchos de ellos eran pescadores, gente de mar que conocían cuando una tormenta se aproximaba. Creo yo que cuando ellos subieron a la barca y miraron el cielo, ellos dijeron, aquí se va a desatar una tormenta y nosotros en la mitad del mar, mejor no nos subamos. Pero Jesús había dado una orden, suban a la barca y vayan a la otra ribera del mar, yo voy a esperarles allá. Jesús les subió, sabía que iba a desatarse una tormenta, pero sin embargo les envió a sus discípulos a que vayan. Era necesario que ellos pasen por esa dificultad. Esta vez Jesús no iba a estar con ellos, Jesús se iba a quedar y ellos iban a ir solos. Estos discípulos son la representación de aquellos que están haciendo bien las cosas, de aquellos que están sirviendo,
de aquellos que están diezmando, ofrendando, de aquellos que están orando, buscan la forma de servir al Señor constantemente. Pero de todas formas, hay un momento en que el Señor te dice: súbete a la barca y vas a ir solo. Vas a pasar por una tormenta. Y no es que Jesús no sabe lo que va a pasar, sabe lo que va a pasar. Estos discípulos son la representación de aquel pastor que le dijeron: anda y predica en tal lado, y el pastor llega a ese lugar y resulta que se le acaban los recursos y no tiene nada. O de aquel obrero que le dijeron: abre un grupo en casa, y están ahí y tú estás abriendo tu grupo en casa y preparas todo y la gente no te llega. Y te toca comerte la colación a ti mismo. Y hay algunos que ya están hasta más gorditos, tanto que se comen toda la colación, todo el tiempo. De aquellos empresarios cristianos que hacen bien su trabajo, que pagan lo correcto a sus empleados, que no hacen nada de trampa en sus negocios. Pero que resulta que viene la competencia, se pone al lado y la competencia se lleva a todos los clientes. Y tú dices: pero yo soy honesto. Se supone que Dios tiene que estar conmigo y no con el tramposo. Esos son los discípulos. A eso representa en este texto bíblico. Mateo capítulo 14, versículo 25 dice: mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Cuarta vigilia de la noche es más o menos entre las 3 a 5 de la mañana. Los discípulos estuvieron, si era entre las 3 a 5 de la mañana, digamos que la reunión se terminó a las 9 de la noche y Jesús se quedó despidiendo a la gente. Ellos se subieron en el barco a las 9 de la noche y a las 3 o más o menos hasta las 5 de la mañana ellos estuvieron ahí en la tormenta lidiando. 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 8 horas. 8 horas del barco azotado y ellos descansaron algo. No, se suponía que se subían al barco para descansar y Jesús se quedaba en tierra haciendo su trabajo. Pero resulta que subieron al barco y fueron a trabajar el doble porque necesitaban sobrevivir. Pero aquí vemos la obediencia de aquellos discípulos, que aunque vieron el cielo que estaba oscuro y había problemas y había dificultades, no le discutieron a Jesús. Jesús les dio la orden: suban en la barca y les espero al otro lado. Y ellos se subieron en la barca y fueron para el otro lado. Obediencia. Hay muchos de nosotros que el Señor nos llama a hacer algo y nosotros calculamos demasiado. Decimos: pero es que si hago eso va a venir esto. No, mejor no hago. Me quedo aquí tranquilo. Si abro mi grupo en casa voy a tener problemas. Si asisto al grupo en casa, voy a tener problemas con mi mamá, con mi papá, que mucho salga, mejor no voy. Si abro mi grupo en casa, tal vez vaya a tener problemas con mi esposa, con mis hijos, mejor no hago. Y nos quedamos en desobediencia. No obedecemos lo que el Señor nos está mandando hacer. Estos discípulos, aun cuando vieron que iba a haber tormenta, obedecieron y se subieron en la barca. Persistieron en ser obedientes. Ahora pensemos en cómo estarían ellos el momento en que subieron a la barca y no estaban tan alejados y empezó la tormenta. Si usted y yo pudiéramos en la imaginación pensar cómo estaban ellos,
yo creo que la pregunta que más se hacían en ese momento es: ¿dónde está Jesús? ¿Dónde está? Él dijo que iba a venir. Y yo creo que ellos regresaban cada momento a ver a la ribera donde le dejaron a Jesús, a ver si ya venía. O tal vez empezaron a pensar: a ver, Jesús no sube al barco. ¿Cómo nos va a encontrar allá si Él se quedó acá? No va a venir. Y mientras tanto nosotros saca el agua y ya se cae y el barco se movía. Ellos eran 12. ¿Cómo estarían ellos? Saca el agua, angustiados, desesperados, mojados y con mucho frío todo el tiempo. Y Jesús no llegaba. Cuando estamos atravesando problemas y dificultades, creo que esa es la pregunta que constantemente nos hacemos: ¿dónde está Jesús? ¿Dónde está? Y creo que esa es la pregunta que hoy, si estás atravesando un problema, una dificultad, es: ¿dónde está Jesús? ¿Dónde está cuando estás en crisis económica y tienes que pagar las letras del banco? Tal vez muchos este día lunes ya tienen que cubrir la letra y no tienen de dónde. ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está cuando busco trabajo y llego todos los días cansado de buscar trabajo y no encuentro? Nadie me quiere dar trabajo. ¿Dónde está cuando me estaba divorciando y no hubo forma de rescatar mi matrimonio? ¿Dónde está cuando descubro que mi pareja, mi esposo, mi esposa me está siendo infiel? ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús cuando estaban abusando sexualmente de mí? ¿Dónde está Jesús cuando perdí mi matrimonio? ¿Dónde está Jesús cuando ese hombre te maltrataba y te golpeaba y tú tenías que huir en la noche porque no sabías si te iba a matar? ¿Dónde está? ¿Dónde está Él? ¿Dónde está Jesús cuando tienes que estar angustiado, desesperado o desesperada porque tus hijos no llegan en la noche y no sabes dónde están? Y tienes miedo que sea la policía quien golpee la puerta de tu casa, porque o le cogieron preso o está muerto. ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está cuando murió tu mamá, tu papá, y no te permitieron hacer un velorio bien? ¿Dónde está ahora que tal vez tu hijo, tu hija o tu familiar está en el hospital y ya no le puedes ver? ¿O dónde está cuando estás desesperado porque no puedes encontrar una cama de hospital para que le atiendan? ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde se mete? ¿Por qué nos deja solos? En esta mañana tengo la respuesta a esa pregunta. Y esa está en Mateo capítulo 14, versículo 23. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba ahí solo. Mientras sus discípulos estaban en la tormenta, Jesús estaba orando. Jesús sabía que había una tormenta y que sus discípulos necesitaban pasar por ella. Pero mientras pasaba la tormenta, Jesús estaba orando por ellos. Ahí estaba Jesús orando, en oración por sus discípulos, para que su fe no falte, para que puedan pasar por ella. Romanos capítulo 8, versículo 34. Cuando tú y yo estamos atravesando por tormentas,
que el Señor permite que pasemos. Eso es lo que Él está haciendo. Romanos 8. $34. ¿Quién acusará al escogido de Dios? El 33 es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún Él también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Cada vez que estamos en problemas y en dificultades, Él no te deja solo. Él está intercediendo. Él está orando por ti, Él está orando por mí, Él está clamando por ti, diciendo: Señor, Dios, ten misericordia, mírale, ayúdale, fortalécele, que su fe no falte. Ahí está Jesús, está orando por ti. Muchas veces me dicen: ¿por qué no hace pasar a la gente e impone manos? Bueno, ahora por el distanciamiento social a veces nosotros lo hacíamos. Pero después de leer este texto, ¿para qué quieren mi oración? Si el mismo Rey del universo está orando por ti cuando estás atravesando por problemas y por dificultades. Él está intercediendo por ti. No se ha ido, no te ha dejado, no te ha abandonado. Cuando estás atravesando por una crisis, cuando estás atravesando por una dura tormenta, Él está a la diestra del Padre, orando por ti, repitiendo tu nombre al Padre y diciéndole que su fe no falte. No preguntes más dónde está Dios. Ahora ya sabes qué es lo que está haciendo por ti. Dale fuerte tu aplauso al Señor si estás contento. Mientras pasabas por la tormenta más fuerte y más oscura de tu vida, Jesús estaba intercediendo por ti. Nunca peleaste solo, nunca estuviste sola. El libro de los Hechos, capítulo 7, versículo 55, nos habla de Esteban, el primer mártir cristiano. Y dice la Biblia que cuando él ya hizo su defensa, pero de todas formas le iban a apedrear por causa de Cristo. Miren la tormenta que él estaba pasando. Por ser cristiano, le iban a matar. Por ser cristiano. ¿Qué de malo había hecho? Un hombre de Dios iba a morir por causa de Cristo. Y si nosotros leemos la defensa de Esteban, de su fe, él empieza desde el Génesis y se va todita la Biblia y empieza a decir: ese es el Cristo al que yo sigo y no lo voy a negar. Pero dice que todos ya le dictaron su sentencia, él debía morir apedreado. Entonces dice que Esteban se levantó y ya estaba, antes para apedrearles a la gente les ponían como un hueco abajo y toda la demás gente se ponía alrededor y tomaban piedras para echársela. Así era. Fuera de la ciudad, no en la ciudad, fuera de la ciudad, porque eran blasfemos, eran malditos. Entonces Esteban hace su defensa y de todas formas nadie le iba a escuchar. Y era un hombre de Dios. No se merecía eso. ¿Dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba Dios para que envíe sus ángeles y le rescaten y él no tenga que pasar eso? Ya sabe usted dónde estaba. Él estaba clamando por Esteban. Había que sembrar una vida. Y dice la Biblia en Hechos capítulo 7, versículo 55, que Esteban alzó sus ojos al cielo. Y el momento que él alza sus ojos al cielo, dice que lleno del Espíritu Santo, mira a Jesús a la diestra del Padre en su gloria.
intercediendo por él. Y entonces él mira y empiezan a apedrearle, pero a él no le importa, porque había visto la gloria de Dios. Cuando tú estás pasando por pruebas, cuando estamos pasando por dificultades, el Señor intercede por nosotros, pero también nos da de su favor. ¿Sabes que cuando un príncipe o un rey en el tiempo antiguo se ponía de pie para decir algo, quería decir que alguien se había ganado su favor? Entonces, cuando iban a morir el emperador romano, cuando estaban ahí en el circo romano, y un gladiador peleaba y le gustaba mucho al rey, al emperador, entonces el emperador se levantaba y hacía así para que viva. A pesar de que la gente decía no, que se muera, él levantaba su pulgar y decía que viva. Y le tomaban al gladiador y le llevaban dentro. El favor del emperador había caído sobre esa persona. Yo creo que Jesús hace lo mismo. Cuando tú estás atravesando por pruebas, por dificultades, Él intercede ante Dios por nosotros. Pero también se pone de pie y dice: Él tiene mi favor. Él ha soportado hasta el final. Él pasó la prueba. Él tiene tu 10. Te ganaste tu 10. Tienes tu favor. Hay favor de Dios. Hay favor de Dios cuando tú pasas la prueba. Amén. ¿Cuántos están gozosos de recibir el favor de Dios a pesar de la prueba, a pesar de la dificultad? En medio de la prueba y de la dificultad, el Señor está con nosotros y está observándonos. Y nos anima a que vamos a salir bien. Cuando Pedro dijo: yo, Señor, no te dejaré, no voy a huir. Y Jesús le mira, el día antes de ser crucificado, le mira a Pedro y le dice: antes que el gallo cante 2 veces, tú me negarás 3. Y también le dice: Pedro, Satanás ha pedido tu vida para zarandearte, pero yo voy a orar para que tu fe no falte. Para que tu fe no falte. Qué hermoso es saber que Jesús está orando por nosotros. Y cuando hacía este mensaje, yo decía: perdóname, porque yo me he olvidado. Me he olvidado de que tú oras por mí todos los días, de que clamas por mí. A veces nosotros decimos: ay, estoy pasando por esta prueba y parece que ahora nadie está orando por mí porque me siento angustiada, desesperada. No vuelvas a decir eso, porque hay un Jesús que está a la diestra del Padre intercediendo por ti, constantemente orando por ti. Él intercede por nosotros. Ahora nosotros podemos también decir: bueno, si va a haber una tormenta, si va a haber una dificultad, ¿por qué Dios no nos avisa? ¿Por qué no me dice, para estar preparado? Si Jesús les hubiera dicho a sus discípulos: súbanse en la barca, pero acuérdense una cosa, lleve cada uno su balde, porque van a tener problemas a medio mar, va a venir una tormenta y les va a azotar, así que lleven sus baldes para que puedan sacar el agua, y pónganse una ropa más holgada, más viejita, para que si se mojan no se les dañe,
Él no les dijo así, solamente les dijo, súbase en el barco y les espero allá. Entonces, ¿por qué no nos avisas? Yo no sé si usted se ha hecho esa pregunta, pero yo sí. Muchas veces le he dicho, o sea, ¿por qué no me dijiste que iba a tener este problema? Tal vez hubiera podido hacer algo o actuar de forma distinta. ¿Por qué no me avisaste? Y tal vez usted también puede decir, ¿no? ¿Por qué no me avisaste que iba a haber tormenta? ¿Por qué no me avisaste que iba a haber dificultades? Que si tomaba esta decisión, que si te obedecía, iba a tener problemas. Déjeme decirle que Él siempre nos avisó. Él nos ha avisado siempre. Nada hace oculto a nuestros ojos. Claro que no te dice así literalmente, verás, esta va a ser tu vida. Aquí, a tal hora, a tal fecha, vas a tener un problema. No. Pero Él generalmente siempre nos avisa. Mateo capítulo 7, versículos 24 y 25. Está uno de los avisos. Él dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Y qué descendió? ¿Qué más? Vientos y ríos, y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. ¿Qué es eso? Problemas. Jesús dice, cualquiera que oye estas palabras, Él estaba predicando, había acabado de predicar el sermón del monte. Dice, cualquiera que oye estas palabras y las hace, yo le voy a comparar a un hombre sabio, que construyó su casa sobre la roca, y vinieron lluvias, vientos, tempestades. ¿Qué es eso? Tormenta, problemas, dificultades. Él siempre nos avisó, construye tu casa, cree en el Señor, ten a Jesús como tu roca, y va a haber lluvias, vientos, tempestades, pero no importa, porque vas a quedar firme, no vas a caer. O sea, siempre nos avisó, vas a tener problemas, vas a tener dificultades, pero si has cimentado tu vida en mi palabra, no va a haber problema. Vas a salir, va a amanecer y tu casa quedará intacta, de pie. Nos avisó. Juan capítulo 16, versículo 33. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. ¿Vamos a tener aflicción? Sí. ¿Vamos a estar tristes algún momento? Sí. Pero hay que confiar, porque Él venció al mundo. Amén. Vas a salir. Él es fiel. Él no ha cambiado. Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Amén. Y eso debe alegrarte mucho. No pienses solo en la tormenta que vas a vivir, sino en quien te está acompañando en ella, en quien está yendo contigo. Las tormentas no son para siempre. Él les había dicho ahí en Mateo capítulo 14, les dio la instrucción de ir al otro lado. Pero en el versículo 25 dice, Jesús vino a ellos sobre el mar. No les dejó solos. Un momento tuvieron que estar. Pero mientras Él oraba, ellos estaban pasando la tormenta y luego Él fue.
Ahora, ¿qué gana el Señor metiéndote en una tormenta? ¿Por qué? O sea, ¿por qué el Señor nos hace eso? ¿Por qué permite? ¿Por qué no podemos vivir mejor tranquilos y nos limpia el camino siempre y no tenemos dificultades nunca? ¿Acaso Él no puede hacerlo? Sí puede hacerlo. Pero así como yo me he hecho esta pregunta, ¿qué gana Dios metiéndome en una tormenta? Creo que ustedes también. Cuando era niña, mis papás pastoreaban una iglesia en Quito. Y yo crecí ahí, en las bancas, en todo, de mano en mano fui criada con las hermanas de la iglesia. Todo el tiempo, 4 años. Y ustedes pueden decir, y se acuerda, no sé qué pasó conmigo, pero Dios me dio una memoria así, de privilegiada. Yo me acuerdo todo. Y recuerdo claramente el día en que mi papá y mi mamá tomaron la decisión y Dios nos llevó a otra ciudad. De lo que vivíamos en Quito, Dios nos lleva a una ciudad, a un pueblo de El Oro llamado Portobelo. Búsquele, tal vez le encuentren el mapa, pero es un pueblo refundidísimo. No tiene nada. Es un pueblo minero. Y nos llevaron para allá. Nos fuimos todos para allá, a Portobelo. Una contaminación tremenda porque hicieron minería a cielo abierto y también hacen minería extrayendo de la montaña. Entonces usted llega y huele a cianuro. Eso es, el agua es contaminada, todo. Entonces nos llevaron para allá y a mí me daba mucha tristeza. Yo hice muchísimos amigos, yo me crié en la iglesia y amaba hasta ahora muchas de las hermanas de la iglesia pues son como mi mamá, o sea, yo les trato así. Unas ya murieron, pero hay otras y las hijas de ellas son como mis hermanas porque yo me crié con ellas. Entonces hasta los 4 años hice esta relación tan fuerte. Y me acuerdo claro que fue un día domingo que mis papás se despidieron de la iglesia. Y fue un momento para mí, un momento difícil, traumático, porque todos se pararon y empezaron a llorar. Y entonces yo tenía 4 años, mis hermanos pequeños, pero yo lloraba porque sabía que no iba a volver a verles a nadie de los que estaban ahí. Y entonces creo que por esa escena en mi vida decidí poner un alto a las relaciones de amistad. Es difícil para mí hasta ahora hacer amistad con las personas. Yo te puedo servir, te puedo ayudar, puedo hacer muchas cosas, pero solo hasta un cierto límite, porque sé que no son para siempre esas relaciones. Tengo eso y Dios me ha ayudado muchísimo. Entonces, como yo sé que no son para siempre esas relaciones, no quiero volver a pasar lo que pasé, porque sé que las personas se van y tal vez se van llevando un pedazo de mi corazón y yo ya no quiero. Entonces en Portobelo lo que yo hice yo era una niña muy aislada, muy tímida, muy callada. Y mi papá parece que se dio cuenta de todo eso. Se dio cuenta de la forma en que yo me estaba criando. Yo me aislaba de la gente, no me gustaba mucho relacionarme. Entonces él empezó a comprarme comiquitas, los cómics, pero cristianos. Me compraba la vida de Moisés, la de Josué, la de José, y yo me leía. Eso era para mí, o sea, esos eran mis amigos. Yo me leía, iba a la escuela, todo, pero jamás invitaba a una niña, a una amiga a la casa, o yo a la casa de otra, nunca. Por eso cuando mi hija, ella en cambio sí es misionera, ella tiene su espíritu misionero, ella se va al uno, visita al uno, yo le veo y digo, o sea,
Cómo quisiera ser así, porque yo no soy así. A mí me gusta mi casa y ahí estar. Si me vienen a ver, bien, si no, no. Y entonces yo me crié así, aislada, porque yo quería. No es que me aislaban. Entonces yo empecé a leer comiquitas. Me encantó porque entonces yo podía entrar con mi imaginación al mundo de esas historias. Y yo me las leía, me las releía y ya acababa y le decía a mi papá, ya, apenas tenía 5 años, pero aprendí a leer rápido para no solo ver los dibujos, sino leer, entender lo que quiere decir. Y entonces yo terminaba y cada vez leía más rápido. Y él, me acuerdo que se iba a Machala, a 3 horas de ahí, para comprarme las comiquitas y me traía. Y así, luego después ya me cambió de comiquitas a libros. Me empecé a leer y él me decía, a ver, hazme un resumen, porque no solamente tienes que leer, sino también tienes que aprender a resumir. Entonces yo aprendí a resumir, apenas tenía 6, 7 años. Y eso, ahora yo pensaba, era Dios preparándome, porque era absurdo. Una niña de 7 años, 6 años, sentada leyendo, porque se sentía sola, porque se sentía triste, porque añoraba. Dios usó esa tormenta, esa soledad, esa tristeza, para equiparme para este día, para estos días. Esas habilidades que yo tengo de poder expresarme en público es porque aprendí a leer muchísimo. He leído muchas cosas. Mi papá me traía todo lo que podía, libros cristianos, libros no cristianos. Me gustaba leer, y cuando yo estaba leyendo, mi mamá no me molestaba. No me decía, ándate a hacer esto. No, porque yo estaba leyendo, mi papá me dejaba. Y aprendí así a resumir. Mi lenguaje se amplió muchísimo. Tengo buena retentiva, puedo hacer un resumen rápidamente. Y eso, yo veo que Dios me estaba equipando. Ahora, si Dios no hubiera tratado eso conmigo, tal vez no hubiera podido utilizar todas estas herramientas que ahora tengo para el ministerio, para mi profesión. En esos momentos de tristeza que yo vivía y que me desahogué haciendo eso en mi vida, de una niña retraída, callada, tímida, que no le gustaba tener relación con nadie porque sabía que sentía ese desamparo de que no puedo llevarme mucho con una persona porque pronto me voy a ir. Esa soledad que yo tenía en mi corazón, Dios la transformó en habilidades para este día. Si en ese momento, antes no había tantos psicólogos, pero si en ese momento me hubieran llevado al psicólogo o alguien me hubiera preguntado, ¿y qué tal era vivir así como vivías antes en tanta tristeza? Yo hubiera dicho, no, es horrible. Es feo estar solo y tener de amigos a Josué, a Daniel, que eran con los que yo leía y hablaba. Era feo. Me sentía sola, triste. No era bonito. Tenía miedo a los cambios. Me sentía sola, era tímida. Pero Dios vio más allá. Él estaba usando esa tormenta que yo estaba viviendo para equiparme para estos días. Él estaba usando eso que yo estaba viviendo para formarme para su ministerio sin que yo me dé cuenta. Él ocupa todo. Él ocupa todas las tormentas de tu vida en bendición. Dios ve más allá. Él estaba viendo más allá
de lo que yo podía ver. Yo en ese rato lo único que veía era que estaba sola, triste y no tenía amigos. Pero él estaba viendo a una niña que podía llenarle su cabeza de cosas, llenarle su cabeza de entendimiento, llenarle su cabeza de palabra, para que no se aparte y para que le sirva cuando sea el tiempo. Dios ve más allá. Ahora la tormenta que tú estás viviendo, que tú estás atravesando, Él está viendo más allá. Él te mete en esa tormenta, Él te mete en esa dificultad que tú estás atravesando ahora, porque Él sabe que te está equipando mientras eso sucede. Él te está equipando, Él te está formando. El Salmo 30 versículo 5 dice: por la noche durará el lloro y a la noche pero luego al amanecer vendrá la alegría. Un momento de lloro, pero al amanecer vendrá la alegría. Él ve más allá. Tal vez ahora estás metido en una tormenta muy difícil, una tormenta financiera, una tormenta familiar donde no ves la solución. Pero Él te está equipando mientras estás pasando por esa dificultad. Él te está formando mientras tú estás pasando por esa dificultad. Tal vez te está enseñando a confiar más en Él que en tus propias fuerzas. Tal vez te está enseñando a que te rindas a Él más. Eso es lo que Él saca metiéndote en tormentas. Y déjame decirte que tu noche está a punto de terminar. Cuanto más oscura es la noche, está pronto para amanecer. ¿Puede salir algo bueno de las tormentas? Sí. Tú sales fortalecido en la fe. Tu carácter cambia. Eres más sabio, más sabia. Empiezas a dejar de preocuparte por tonterías. Cuando tú ves a una persona que no ha pasado por una verdadera tormenta, tú le ves que se preocupa por tonterías. Se quiere ir de la iglesia porque no le saludó la de la puerta. Y entonces tú le miras y dices: no sabe, ¿qué vas a ver de amores? Saben decir los mayores, ¿no? Y nunca los ha tenido. Cuando pasas por una verdadera tormenta, dejas de preocuparte por tonterías. Hay unos que se quieren cambiar de iglesia porque dicen: ay, es que no hay amor de Dios. Quiere que le estén besando cada vez que llega. Más hasta está prohibido eso. Deja de estarte preocupando que la de acá me ve, que la de allá no me ve, que no me saludó, que me dio la espalda, que nunca has pasado por una verdadera prueba, por una verdadera tormenta. Pero va a llegar tu momento. Que peleas con tu esposo porque te torció los ojos. Ay, ¿por qué le das tanta importancia? Que no vas al grupo en casa porque no te prestó la Biblia. Son tonterías. Va a haber un momento en que vas a ir a una verdadera prueba. Entonces vas a salir en victoria. Entonces cuando salgas de ahí, ya no te va a importar que no te saludó. No importa, yo le saludo. Cuando hay personas que han pasado por verdaderas tormentas y han salido en victoria, es hermosísimo escucharles porque se vuelven más sabios. Pueden aconsejar. Cuando has pasado por una verdadera tormenta, no condenas a nadie, no juzgas, porque sabes cómo es pasar por una tormenta. Porque sabes que el que está atravesando por una grave tormenta no necesita que le vaya a decir: en pecado has de estar, sino necesita que le vayas a reconfortar,
a orar por ella, a orar por él, a escucharle sus problemas, sus dificultades. Hay sabiduría. Por eso es que Dios te mete en tormenta, te permite. Dios ya, creo yo que Él escucha, ¿no? Que estás muy chillón, muy quejoso. Dice, necesito una tormenta, vamos a llevarle. Súbete en el barco. Entonces tú, no, Señor, súbete en el barco. Yo voy a orar por ti, pero tú te vas a ir en ese barco. Y cuando sales, ya no eres el mismo. Ya no eres el mismo. Jesús te justifica mientras estás en tormentas. Porque mientras estás pasando por tormenta, corres el riesgo de a veces dudar, de a veces desconfiar. Pero hay una historia muy interesante y me gustó mucho. Tal vez ustedes puedan irla a ver en el YouTube. La historia de Tyler Sullivan. Un niño de 11 años que no fue a la escuela un día en Minnesota porque el presidente de la República, Barack Obama, llegaba a la ciudad y él quería conocerle, pero no pidió permiso en su casa, ni tampoco le pidió permiso a su mamá. Él hizo como que iba a la escuela y ahí se fugó y se fue a visitarle al presidente y se fue a verle al presidente cómo llegaba a la ciudad. Y cuando el presidente llega, ahí está el video colgado en YouTube, cuando el presidente llega, él le da la mano al presidente y le detiene la mano. Entonces la seguridad se asusta y trata como que de defenderle, no de ir, pero el presidente les dice, entonces se mira como él se acerca y le dice algo, y él en ese rato llama a alguien que le pase un esfero y un papel. Y él coge y le escribe una nota y le entrega y le da una palmadita a este niño. ¿Saben lo que después le preguntan los medios de comunicación y le dicen, ¿qué pediste tú? Y el niño dice, bueno, lo que pasa es que yo había faltado a clases y mi mamá me iba a castigar porque falté a clases, se iban a enterar. Y mis profesores también, o sea, se iban a enterar. Entonces él inteligentemente le dijo al presidente, presidente, ¿me puede justificar mi falta? Entonces el presidente le ve y le dice, claro, estuviste aquí conmigo. Entonces él escribió y le dice, ¿cómo se llama tu profesor? Y él le da el nombre del profesor y le pone, le escribe, profesor tal tal, le pido por favor, justifique la falta de Tyler. Él faltó a clases porque estuvo conmigo. Si el presidente y firma Obama, él llegó con esa carta, nadie le podía decir nada porque el presidente de la nación le justificó. Tú y yo tenemos al Rey del universo, Jesucristo, que nos ha justificado ante el Padre. Él nos justificó en su sangre preciosa, en su cruz, nos ha justificado. Y si estás en una tormenta y tienes dudas, tienes ansiedad, te estás angustiando, no estás queriendo bajarte del barco, no. Clámale al Señor, pídele perdón, quédate donde estás y espera la victoria. Yo sé que el Señor estará tal vez muchas veces diciendo, Padre, perdónale, esta falta no le tomes en cuenta, Él está hablando así porque le estoy poniendo en una tormenta, pero ya va a pasar, perdónale, está conmigo, está en una tormenta mía y por eso es que está ahí un poco quejándose, pero perdónale, está en una tormenta. Hay uno mayor que el presidente que te ha justificado ante el Padre. Y no te angusties, porque Jesús no te va a enviar a alguien para salvarte. Cuando estás pasando por una tormenta, Jesús va en persona a ayudarte.
Él no manda un helicóptero o el equipo SWAT a ayudar a los discípulos cuando están ahí en la tormenta. Él fue Él en persona y les salvó. Así mismo va a suceder en tu tormenta, en tu dificultad. No va a enviar a nadie. Jesús va a ir y te va a salvar cuando sea el tiempo. Amén. Él te va a salvar. No morirás. Vas a vivir. Vas a vivir. Lo que está pasando en tu vida no te va a matar, te va a fortalecer. Vas a vivir. Vas a salir en victoria. Amén. Pueden ponerse de pie. Jesús mismo, Él mismo va a luchar por ti. Él mismo va a hacerlo. No morirás. Él va a pelear por nosotros. Él va a estar ahí. A través del tiempo vas a vivir por muchas tormentas. No va a ser esta la única. Pero necesita escuchar que tú digas: Dios es por mí. Amén. Te adoramos, Señor. Él va a estar en medio de tu tormenta. Él va a estar en medio de tu dificultad. Él está por ti, orando ante el Padre. Lucha por nosotros, a nuestro lado está. Suya es la victoria, ha vencido ya. No nos detendremos, no nos moverá. Cristo, estás aquí. Lleva nuestras cargas, nos libra del mal. Suya es la victoria, ha vencido ya. No nos detendremos, no nos moverá. Cristo, estás aquí. Dile al Señor: viviré, no moriré, por el poder de su nombre. Él vive.
Padre. Amén. Gracias, bendito Padre celestial, te damos en esta mañana, porque podemos decir, Señor Jesús, que si tú eres con nosotros, ¿quién contra nosotros, Cristo Jesús? Gracias también, Señor, te damos, porque a pesar de que estemos atravesando por tormentas, Señor, por dificultad, podemos hoy, Señor Jesús, saber dónde estás tú y cómo saldremos fortalecidos, Señor Jesús, en el poder de tu nombre, Señor, de tu sangre. Gracias, Cristo Jesús, por todo lo que tú nos has dado, Señor. Y hoy nos vamos de este lugar, Señor, más no de tu presencia, pero nos vamos, Señor, en victoria. Gracias, Cristo Jesús. Gracias, bendito Padre celestial. Seremos obedientes, Señor. Subiremos a la barca y esperaremos, Señor Jesús, Cristo amado Dios, que nos saques en victoria. Te adoramos, te bendecimos, te exaltamos en el nombre santo.